Buenas tardes, por favor, ¿pueden ir tomando asiento? Buenas tardes, autoridades, señoras, señores. Bienvenidos a la 20ª edición del Foro Pilot y entrega del Premio Pilot. En primer lugar, les va a dar la bienvenida la directora gerente del Instituto Aragonés de Fomento, Pilar Molinero. Muy buenas tardes. Hoy nos encontramos en esta Sala de la Corona de Aragón para una celebración muy especial, la 20ª edición del Foro y de los Premios Pilot a la Excelencia Logística. Y es que fue en octubre del año 2000 que el Departamento competente en Industria del Gobierno de Aragón, a través del Instituto Aragonés de Fomento y en colaboración con el Centro Español de Logística, presentó el programa de innovación en logística y transporte denominado por su acrónimo PILOT, un programa alineado con el lanzamiento en esa misma fecha de la plataforma logística Plaza. Todo ello con la finalidad de poner en valor el potencial logístico de Aragón. PILOT
se puso en marcha con 3 objetivos. El primero era dinamizar y reforzar la logística en las empresas de Aragón, proporcionándoles formación en los modelos más avanzados de gestión logística y, de este modo, incrementar su competitividad. Un segundo objetivo era la formación de personal, de jóvenes titulados en nuevas tendencias logísticas que se pudieran incorporar a estas empresas. Y el tercero, pero no menos importante, objetivo del Pilot era desarrollar una red de servicios y crear una expectativa de negocio suficiente para situar a Aragón como óptima localización y referente logístico del sur de Europa. 20 años después, es una realidad. Aragón se ha consolidado como potencia logística reconocida internacionalmente. Y por ello, esta tarde queremos poner en valor estos 20 años del programa Pilot a través de un premio especial 20 aniversario. En este premio han participado las organizaciones que a lo largo de estos 20 años han sido ganadoras del premio Pilot. Nos acompañan aquí 12 empresas finalistas, 6 en la categoría de pequeñas y medianas empresas y otras 6 en la categoría de grandes empresas, que aspiran hoy a obtener este galardón a través de las buenas prácticas que han presentado el jurado, que también nos acompaña hoy en la sala. Seguro que ha sido una decisión muy difícil. Además, hoy tenemos el honor de contar con la presencia de Miguel Álava, Managing Director en Iberia para Amazon Web Services, que impartirá la conferencia de honor. Y culminaremos la celebración dando un nuevo impulso al programa con la firma de un manifiesto sobre la Alianza Pilot 2030 por la logística, a través del cual, de forma conjunta, vamos a adquirir el compromiso de seguir trabajando en la mejora de la competitividad logística de las empresas aragonesas, con el foco puesto en los retos del futuro más inmediato, que son la transformación digital y sostenible de los procesos logísticos. Comenzamos ya dando paso a un vídeo que recoge y resume los 20 años Pilot de excelencia logística. Espero que disfruten con el acto que el equipo del área de empresas del Instituto Aragonés de Fomento les hemos preparado. Muchísimas gracias por su asistencia. Aragón representa el 10% del territorio nacional con menos de un 3% de la población. Además, se encuentra magníficamente geolocalizado en el cuadrante nordeste de España, en el centro del 70% del PIB. En logística, la disponibilidad de suelo y un emplazamiento estratégico son factores necesarios, pero no son suficientes. En el año 2000, Aragón decide añadir a esos dos vectores la creación de la mayor plataforma intermodal de Europa y apostar por el talento en logística. El Plan de Innovación en Logística y Transporte se pone en marcha conjuntamente con el Centro Español de Logística para poner en valor el potencial logístico de Aragón. Así, Pilot ha impulsado la Formación Logística de Primer Nivel Mundial, APIX. Investigación, con la Universidad de Zaragoza lanzando el primer máster logístico de Aragón, semilla de la creación del Zaragoza Logistics Center. Herramientas innovadoras para difundir el conocimiento logístico entre las empresas aragonesas. Reconocimientos empresariales a la excelencia logística con 185 empresas participantes, de las que 3 han obtenido el Premio Nacional de Logística y una el Europeo. Y han contado con el apoyo de los 150 becarios Pilot titulados en logística para la mejora de la gestión empresarial. Y el Foro Pilot, que ha posicionado a Aragón como uno de los puntos de encuentro de grandes personalidades a nivel mundial, debatiendo acerca de la logística como un factor clave para el desarrollo de una empresa y una región. Así, en 2020, por su ubicación geoestratégica, disponibilidad de espacio, concentración de actividad económica, infraestructuras para la intermodalidad, por su liderazgo en innovación y tecnología y como polo de atracción de talento especializado en el marco de Aragón Plataforma Logística, hoy en día es reconocido a nivel internacional como un referente en el mundo de la logística. 20 años Pilot. Aragón, referente logístico. Instituto Aragonés de Fomento. Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial del Gobierno de Aragón. Gracias, Pilar, por esas palabras de bienvenida.
A continuación, tiene la palabra Miguel Álava, Managing Director en Iberia para Amazon Web Services. Por favor. Buenas tardes a todos. Me voy a quitar la mascarilla para llegar al final de la ponencia. Y es un placer estar aquí en esta fecha tan especial, en el 20º aniversario del proyecto Pilot. Un placer estar aquí en este lugar tan magnífico y tan especial. Y un placer estar aquí en Aragón otra vez. Así que antes que nada agradecer al Gobierno el reconocimiento, la oportunidad. Y deciros que nos sentimos como en casa. Siempre nos hemos sentido, desde la concepción de la idea hasta la planificación, hasta la puesta en construcción y cuando se lance finalmente la región, que es de lo que vengo a hablar hoy, ¿no? Vengo a transmitir la ilusión que tenemos desde la compañía, desde la mía propia, la del equipo, en cómo puede ayudar esta inversión a nivel de infraestructura a lo que ha dicho un poco Pilar, ¿no? A la competitividad que pensamos que se llega a través de la agilidad y la innovación. Y luego también a ver cómo miramos los siguientes 20 años, ¿no? Has hablado, Pilar, de mirar al futuro y yo creo que esto puede ser un ancla en el que se apoye no solamente la Comunidad Autónoma de Aragón, sino el país, España, para mirar al futuro desde un punto de vista de vanguardia, de innovación y de liderazgo en el nuevo paradigma digital que se está creando. Así que, desde esa perspectiva, esta es la agenda que me gustaría compartir con todos vosotros. Agradeceros a todos los que estáis aquí, pero también a todos aquellos que nos están siguiendo en remoto, que creo que son bastantes también. La primera, me gustaría hacer hincapié en lo que es Amazon Web Services. Amazon Web Services, en diferencia, dentro de, pero también diferenciado del grupo Amazon. ¿Qué significa la nube? Tangibilizar lo que hemos hablado antes, lo que es la nube. ¿Qué significa la infraestructura en la que estamos hablando, la región de Amazon Web Services aquí en Aragón, para nosotros y para la sociedad, la economía y el tejido local? ¿Cómo todo esto no se va a poder hacer si no es con gente formada? Y también, Pilar, has tocado el tema de la formación. Y finalmente, cómo hacerlo desde un punto de vista sostenible y a largo plazo. Y para empezar, me gustaría hablar de lo que es Amazon Web Services. Amazon Web Services, veo aquí mucha gente de logística y está bien, Amazon forma parte del mundo de la logística. Amazon Web Services es fundamentalmente una empresa tecnológica. Amazon también lo es, pero Amazon Web Services aún más. Ha cumplido 15 años este año y básicamente lo que empezamos a hacer en aquel momento es consumir tecnología de una manera diferente. Es decir, hay gente que se refiere a la nube como una tecnología diferente. Para mí, lo único que hace la nube es proporcionar la opción, la posibilidad de consumir tecnología de una manera diferente, ¿vale? Que es consumirla en pago por uso. Y esto tiene dos efectos que son fundamentales. El primero es la democratización de la tecnología, es decir, que cada uno de nosotros, hoy, aquí y ahora, puede desplegar una infraestructura tecnológica internacional en cualquiera de las regiones en las que está presente Amazon Web Services. Y puede hacerlo con un presupuesto mínimo y con un equipo mínimo. Con lo cual, lo que hace es bajar las barreras de entrada a cualquiera que tenga una idea, que la pueda poner en práctica y, por tanto, de nuevo, aumentar la competitividad. Al final, eso es lo que es la nube, es el ser capaz de manejar y de poner en funcionamiento una infraestructura tecnológica bajo demanda y a través de un servicio en la web, en Internet. Esta nueva forma de consumir tecnología, que está ya siendo adoptada por millones de clientes en todo el mundo, millones de clientes de Amazon Web Services, tiene detrás de sí un concepto fundamental al que me he referido en la introducción de la ponencia. El concepto fundamental es que la única ventaja competitiva que tenemos en estos tiempos tan cambiantes, tan inciertos, tan ambiguos, es la innovación y la agilidad. Eso es lo único que nos va a diferenciar y nos va a permitir ser relevantes en cualquier cadena de valor y añadir valor a nuestros clientes y a nuestros socios o nuestros partners. Detrás de eso hay varias razones por las cuales los clientes eligen tener su infraestructura tecnológica en la nube. Una es la seguridad, es decir, que los datos estén seguros, que el cliente, que el usuario tenga la posibilidad de poner los datos y encriptarlos o segurizarlos como quiera.
y que tenga la certitud de que esos datos no se van a mover y no se van a cambiar. Gracias a la escala a la que nosotros funcionamos, con más de 25 regiones en todo el mundo, pues esto nos da la posibilidad de tener un foco especial en lo que son servicios de seguridad y lo que son capacidades de tanto encriptar y como la seguridad de la integridad de los datos. El segundo es la disponibilidad, es decir, que esos datos estén siempre disponibles, y para eso lo que estamos creando en Aragón, lo que estamos construyendo ahora, es una prueba de ello. Es decir, tener 3 zonas de disponibilidad con 1 o más centros de datos cada uno, lo que hace es que estas zonas de disponibilidad tengan un perfil de riesgo diferente, perfil de riesgo a nivel de toma de red, a nivel de toma de potencia, a nivel de accidente aéreo, a nivel de accidente geológico, y que si hay una de ellas que se cae o tiene algún problema, el usuario, el consumidor, el cliente pueda seguir consumiendo o haciendo uso de ese servicio sin que note ninguna degradación de servicio. Si hay 2 que se caen, ya empieza a haber una degradación de servicio y solamente se cortaría si las 3 se caen. Al mismo tiempo, son una unidad lógica única, con lo cual pueden verlo y puede almacenar los datos de esta manera. Por lo tanto, la disponibilidad es importante, el rendimiento también, la baja latencia, es una de las razones por la que hemos decidido invertir en la región en Aragón, y la escalabilidad, es decir, el hecho de que si estamos innovando tenemos que probar ideas, si las ideas funcionan podamos escalarlos virtualmente hasta el infinito con los recursos que cuenta la plataforma, o que si no funciona podamos matarla también esa idea de una manera muy rápida, ¿no? Eso también funciona a nivel de demanda. Normalmente nos centramos en una demanda creciente, en una demanda que se dispara, pero en esta época del COVID hemos visto también demandas que han caído a cero. Hemos visto verticales, segmentos, industrias que han tenido virtualmente demanda cero durante muchos meses. Bueno, pues la nube también ayuda en esos momentos donde no hay demanda y donde no necesitamos una infraestructura tecnológica. Y el último es la flexibilidad, ¿no? Más de 200 servicios ahora mismo en la plataforma de Amazon Web Services, la más utilizada en el mundo, que permiten desplegar las aplicaciones o bien de computación de datos, o bien de almacenamiento de datos, o bien de analítica de datos, o bien de inteligencia artificial, o de robótica, o de objetos conectados. Es decir, como digo, más de 200 servicios que dan la flexibilidad de hacer las cosas como queremos y también dónde queremos por las 25 regiones de infraestructuras que he mencionado antes. He mencionado que hay millones de clientes activos en todo el mundo, decenas de miles de clientes aquí en la península ibérica. Más del 75% de empresas del IBEX utilizan ahora mismo la infraestructura de Amazon Web Services. Estamos hablando de empresas como el Banco Santander, como Mapfre, estamos hablando de Meliá, de Vueling. Empresas no solamente del IBEX 35, sino también empresas de nueva creación, startups, y también, obviamente, la Administración Pública. Y el Gobierno de Aragón es un ejemplo, ¿no? Estábamos hablando antes de cómo en muy pocos días fueron capaces de lanzar 1.500 puestos de trabajo para dar servicio a la atención ciudadana durante el tiempo que hemos tenido de trabajo en remoto, ¿no? Y cómo eso puede seguir ahora mismo. Me gustaría también señalar, he hablado de empresas de nueva creación, un tejido de innovación que se está desarrollando también localmente aquí en Aragón, y me gustaría señalar a Arangur, una empresa que se ocupa de la transcripción y de la corrección de texto, que normalmente es un trabajo bastante intensivo a nivel de recurso humano y que gracias a uno de los servicios que Amazon Web Services ha sacado, Amazon Transcribe se llama, han sido capaces de ahorrar tiempo, de ser más eficaces a nivel de plazo y que ahora están pensando en expandirse internacionalmente. Es decir, eso es un ejemplo claro cómo la tecnología ha llevado a la innovación, ha llevado a la agilidad y tiene, en este caso, un claro resultado de negocio que es la expansión internacional, en este caso de Arangur. Bien, eso que ven ahí es el mapa de las regiones actuales de Amazon Web Services en todo el mundo. Como he dicho antes, 25 regiones, 80 zonas de disponibilidad, con algunas regiones que van a venir, como una segunda región en Australia, como vemos ahí, una región en Suiza, otra en India. Y como decía George Orwell en La granja de animales,
todas las regiones son iguales, pero algunas son más iguales que otras, ¿no? Y para nosotros la región de Aragón es más igual que cualquier otra. Es la que está más cerca de nosotros, la que estamos aquí para potenciar, la que hemos tenido el apoyo del Gobierno y la que creemos que va a posicionar tanto a la comunidad autónoma como al país en un punto de vanguardia y de impulsión. Es una expansión internacional que sigue ampliándose para dar servicio a los clientes que demandan o bien menor latencia para sus cargas de trabajo o bien tienen requerimientos de residencia de datos local, como puede ser el caso aquí en España. Y para ello también tenemos la infraestructura que cumple la reglamentación de todas, o muchas por lo menos, reglamentaciones locales. En el caso de España, el Esquema Nacional de Seguridad a nivel más alto, a nivel 3. Bien, hemos hablado mucho de la próxima región de Aragón, hemos hablado de la ideación, la conceptualización, la puesta en construcción y ahora estamos empezando el lanzamiento que anunciamos a finales de 2022, principios de 2023, que contará, como he dicho antes, con 3 zonas de disponibilidad y que será la 7ª en Europa. Se unirá a las regiones que ya tenemos en Dublín, en Londres, en París, en Milán, en Estocolmo y en Frankfurt. Y como he dicho antes, conseguirá que tengamos una latencia mucho más baja, sobre todo para cargas de trabajo que requieren transacción en tiempo real o casi tiempo real, como puede ser temas bancarios de real-time bidding, como puede ser también la experiencia en el área de juegos con los gamers, y también para empresas en cualquier industria regularizada o reglamentada que requieran tener sus datos localmente almacenados. Esto se une a la inversión que nosotros ya habíamos hecho en España. La inversión que habíamos hecho en España con 2 oficinas, una en Madrid y otra en Barcelona. La de Madrid estaba abierta desde el 2014, Barcelona desde el 2016. Y también a varios puntos que teníamos ya de conexión, infraestructura mucho más liviana, como eran puntos de Direct Connect, que dan la oportunidad a nuestros clientes de conectarse punto a punto a nuestra infraestructura desde la suya y como eran también lo que llamamos Edge Location, es decir, unos puntos que hacen que el contenido se transmita a los clientes de una manera mucho más cercana. Y hablamos de sostenibilidad, voy a tocar el tema también al final de esta ponencia, pero importante hacer esto desde un punto de vista sostenible y ahí también estamos invirtiendo en energías renovables y en granjas solares. Hemos anunciado ya 4 granjas solares, 2 en Andalucía, una en Extremadura y otra aquí en Aragón. Una de ellas ya está en funcionamiento en Sevilla y las otras 3 se pondrán en funcionamiento próximamente, lo que va a dar la capacidad de tener 369 megavatios de energía renovable a la red nacional. Al final, la región por la región no tendría demasiado sentido y no tendría demasiado sentido si no somos capaces de desarrollar un ecosistema, si no somos capaces de desarrollar un tejido económico, social, productivo, digital. Y eso es lo que nos va a permitir mirar al futuro, mirar a los siguientes 20 años con optimismo y liderando lo que es este cambio, este paradigma, ¿no? Para ello estamos trabajando con partners tecnológicos como son DXC, que tiene más de 1000 empleados en un centro de innovación y tecnología aquí en Aragón, y también con Everis, con los que trabajamos muy cercanamente. Tienen más de 500 empleados en un centro de desarrollo de aplicaciones. Y también con el Gobierno de la Comunidad Autónoma, que ha decidido implantar un centro tecnológico en una de las zonas de disponibilidad de la que hemos hablado antes y que esperamos, creemos y estamos convencidos que va a ser un centro de innovación que va a liderar toda la transición digital de la que estamos hablando. Nadie se tiene que quedar atrás en esta transición, nadie se tiene que quedar atrás en la adopción de tecnologías avanzadas, nadie se tiene que quedar atrás en lo que es la creación de valor, de innovación y de agilidad. Y desde ahí también remarcar el papel que está tomando el Gobierno de la Comunidad Autónoma a nivel de impulsar la adopción de cloud. Para privilegiar el uso de la tecnología de esta manera a nivel de crear agilidad y de crear innovación y reglamentarlo, es decir, dar el vehículo que nos permita que eso se haga realidad y que, por tanto, repercuta en lo que es el tejido económico y social.
Me gustaría también hablar, si pasamos a la siguiente diapositiva, de lo que es la importancia del factor humano. Es decir, todo esto de lo que estamos hablando, todo la competitividad, la relevancia, la innovación, no podríamos llevarlo a cabo si no es con el factor humano, si no es con la gente. Y estábamos hablando antes de la situación en la que tenemos, donde una adopción que se acelera del cloud, de las tecnologías avanzadas, está haciendo que la demanda de talento digital se dispare, pero la oferta es muy limitada. Con lo cual estamos en una paradoja a nivel nacional, que es que tenemos una tasa de desempleo a nivel juvenil de más del 40%, cuando se quedan posiciones de tecnología avanzada, de tecnología digital, sin cubrir, ¿no? Y para eso nosotros, desde Amazon Web Services, estamos plenamente comprometidos. Creemos que es necesario tener programas de formación importantes, a volumen. Ahí estamos, trabajamos aquí en Aragón con IDIA, formando a 75 jóvenes desempleados. También trabajamos con IDIA para formar a más de 100 jóvenes. Hace un par de semanas, 10 días, conseguimos hablar con 1.700 jóvenes en Aragón en lo que llamamos la Tech Week, para despertar vocaciones en lo que es el área de las tecnologías y de la formación STEM. Nos parece absolutamente fundamental. Nos parece fundamental también combinar esta formación con lo que son programas de empleabilidad. Y también estamos trabajando aquí en Aragón en tener un programa de empleabilidad que nosotros llamamos Restart, que se enfoca en eso, no solamente en dar formación, sino también mitigar las necesidades que tiene el empresariado a nivel de tecnología con la formación de jóvenes que se puedan dedicar a ello y que estén suficientemente formados para ello. Es algo en lo que vamos a seguir trabajando y en lo que creemos que tenemos que apostar para que todo esto se haga realidad, porque sin gente, sin el factor humano, desafortunadamente no va a ser posible. Y he hablado antes de la sostenibilidad, de la inversión que estamos haciendo también en granjas solares y me gustaría hacer hincapié en ello, ¿no? Como muchos de vosotros sabréis, Amazon lanzó en el año 2019 lo que llamamos el Climate Pledge. El Climate Pledge lo que pretende es llegar a los objetivos de la Cumbre del Clima de París, pero 10 años antes, es decir, en el año 2040, y el llegar a una emisión neta cero de carbono en ese año, en el año 2040, ¿no? Para ello, todas las infraestructuras de las que estamos hablando, es importante que se empiecen a nutrir de energía renovable y de ahí lo que hemos invertido, ¿no? Las 4 plantas solares con 369 megavatios de energía renovable que van a surtir la red nacional, ¿no? El Climate Pledge es una iniciativa donde queremos que se adhieran empresas que adopten el mismo compromiso. En España ya se han adoptado varias, como Cabify, como Telefónica, como Prosegur. Bueno, esperamos que esto ayude también a crear conciencia y a que todos nos comprometamos los unos con los otros a llevar a cabo esta tarea importante. Pues bien, aquí acabo con mi ponencia, dejando con las dos ideas con las que he empezado al principio, que son cómo la agilidad, cómo la competitividad van a ser, la innovación van a ser las únicas áreas diferenciales y ventajas competitivas que vamos a tener en el futuro, en ese tiempo cambiante, cómo la tecnología y la nube es el paso de ello y cómo esta región de infraestructura que estamos trabajando conjuntamente para lanzarla en el año 2022, principios de 2023, puede ser ese catalizador que haga que la región, que la Comunidad Autónoma de Aragón esté a la vanguardia del cambio digital y cómo también posicionar a España a la vanguardia de ese cambio. Muchísimas gracias. Gracias, Miguel Alama. A continuación vamos a proceder a la entrega de los premios Pilot Especial 20ª edición a las empresas finalistas. En esta edición especial se ha invitado a las organizaciones que a lo largo de las 19 ediciones anteriores obtuvieron un premio a presentar su candidatura a través de una buena práctica. Hoy conoceremos de primera mano 12 buenas prácticas, las 12 buenas prácticas presentadas, 6 en la categoría de pequeña y mediana empresa y 6 en la categoría de gran empresa. Vamos a comenzar con la categoría de pymes. La primera empresa finalista es Comextic,
llamo al escenario, por favor, a Eva Fortea, directora general de Energía y Minas, que hará entrega del galardón de empresa finalista José Ignacio Goñi, director general de Comexit. Vamos a ver el vídeo de la empresa. Comestick, integrada en el grupo de Botín, primera compañía tecnológica ganadora del premio Pilot. Pionera en la aplicación de BI y Big Data a la logística del siglo XXI. Un proyecto innovador de integración de datos en tiempo real para la gestión de procesos logísticos de transporte, almacenamiento, inventarios y servicio al cliente. Creando una aplicación online a medida, una plataforma cloud de gestión de flota, acceso e interconexión al ERP de la compañía. Innovación 360 grados, acceso a sistemas, checklist e integración con sistemas del cliente. Un proyecto avalado por la mejora de indicadores como productividad, reducción de horas no facturables, ahorro de combustible, reducción de emisiones CO2, aportando valor al proceso logístico en democratización de datos, trabajo multisistemas, integración y proactividad, adaptando el dato a la cadena de suministro para ser más competitivos en entornos BI e inteligencia artificial. De Botín Comestick, conectando tecnología, personas y talento. Procedemos a la entrega del trofeo. Enhorabuena. Enhorabuena, muchas gracias. La siguiente empresa finalista es Enganches Aragón Toucar. Llamo al escenario a Jesús Arnau, miembro del jurado, que hará entrega del galardón de empresa finalista a Fernando Benito, director general de Enganches Aragón Toucar. Vamos a ver el vídeo. La emoción de planear lo inesperado. Aprovechando el lanzamiento de nuestro portaequipajes Towbox V3, decidimos crear un nuevo sistema de venta para tratar de conciliar los intereses del mercado tradicional con los del mercado online. Nosotros hacemos el esfuerzo de captación del cliente final a través de acciones de marketing digital para canalizarlos a los más de 150 puntos de entrega en toda España. Unos incentivos interesantes para el canal tradicional, un servicio de entrega en 24 horas y un producto innovador y de calidad hacen el resto. Hemos fidelizado clientes profesionales, hemos logrado que los particulares estén bien asesorados y hemos aumentado ventas no solo del portaequipajes, sino que vamos a extender el sistema de venta al resto de productos de la marca Toucar. Con este proyecto hemos aplicado la logística a la movilidad cotidiana, es decir, que cada uno de nosotros viaje con familia o amigos y se lleve lo que necesite o le apetezca en nuestro portaequipajes. Enhorabuena, gracias. La siguiente empresa finalista es Grupo Hierros Alfonso. Llamo al escenario a Marcos Díaz, miembro del jurado, que hará entrega del galardón de empresa finalista a Fernando Moraga, director general de Hierros Alfonso. Mientras suben al escenario, vemos el vídeo. Grupo Hierros Alfonso es un grupo aragonés dedicado desde hace más de 50 años a la comercialización y transformación de productos siderúrgicos. En el año 2020 hemos puesto en funcionamiento las nuevas instalaciones de Hierros Huesca en la plataforma logística Plus, con una inversión superior a los 3 millones de euros. Esta planta se convierte en el centro de excelencia en fabricación de ferralla de Grupo Hierros Alfonso e implementa el concepto de logística directa entre proveedor y cliente mediante la configuración de un layout optimizado. La puesta en marcha de este proyecto en Plus ha culminado en unas instalaciones de 10.000 metros cuadrados y dispone de 7 muelles de carga a cliente y 4 de descarga a proveedores, con un flujo de material único en todo el proceso productivo.
Enhorabuena, gracias. La siguiente empresa finalista es Magapor. Llamo al escenario, por favor, a Fernando Bermúdez, miembro del jurado, que hará entrega del galardón de empresa finalista a Jesús Mena, director general de Magapor. Vemos el vídeo. En una operación triangular intervienen tres partes: fabricante, intermediario y cliente final, en países diferentes. La mercancía se transporta directamente de origen a destino sin pasar por el país intermediario. Aplicando esta práctica a una de nuestras gamas de productos más sensibles al precio, hemos conseguido disminución en costes de almacenamiento y transporte, optimizando el tiempo y espacio en almacén y reduciendo la contaminación. Mayor control, por la simplificación de los procesos, la agilidad en los plazos de entrega y la planificación de pedidos a largo plazo. Mejora competitiva. Nuevos mercados, mejores plazos de entrega y precio. Esta práctica nos sirve de punta de lanza para introducir el resto de nuestros productos fabricados en España. Enhorabuena. La siguiente empresa finalista es Sipel. Llamo al escenario a José Antonio Yagüe, miembro del jurado, que hará entrega del galardón de empresa finalista a Rubén San Agustín, director de Sipel. Vemos el vídeo. Sipel es el distribuidor nacional de la marca Kemon de productos de peluquería. Nuestra estrategia tiene tres factores clave. Primero, el óptimo servicio de entrega y atención al cliente. Segundo, planes de formación, desarrollo y crecimiento a todos los niveles. Para jefes comerciales, creando buenos gestores de equipos. Para agentes comerciales, creando asesores de negocio. Y para peluqueros, potenciando su profesionalidad. Tercero, los valores de naturaleza y medio ambiente de la marca se reflejan en nuestras instalaciones y en el modelo de peluquería oficial. Gracias a un gran sentimiento de orgullo y pertenencia, todos los eslabones somos un mismo equipo. Como resultado, aumento en cuota de mercado, facturación media por cliente, solicitudes de personal nuevo y reducción en pérdida de clientes. Sipel, la familia Kemon. Enhorabuena por ese trofeo. La siguiente empresa finalista es Spain Rubber. Llamo al escenario a Manuel Espitia, miembro del jurado, que hará entrega del galardón de empresa finalista a Heriberto Lasa, gerente de Spain Rubber. Para Spain Rubber, la mejora en la gestión de la cadena de suministro es una medida clave para aumentar nuestra competitividad. Hemos centrado nuestros esfuerzos en el desarrollo de un ERP y su integración con el software de control de los autómatas de producción. Los logros obtenidos han sido: trazabilidad completa materia prima producto, reducción de plazos de entrega, mejora en la gestión de inventarios, aumento de productividad, acceso a nuevos mercados, mejora de la calidad de nuestros productos. Con la unión de ambos sistemas hemos obtenido integración de todos los flujos de proceso y un control continuo y automatizado de los principales parámetros de nuestra producción.
Ha llegado ahora el momento de conocer el fallo del jurado y entregar el premio Pilot 20ª edición en la categoría de PYME. Para ello solicitamos la presencia de Ana González, presidenta del Centro Español de Logística. Y tenemos por aquí el nombre del ganador. Tras recuento de las votaciones emitidas por los miembros del jurado del premio, formado por profesionales expertos en logística de las principales empresas aragonesas, representantes de organizaciones empresariales de la Universidad de Zaragoza, del Centro Español de Logística y del Instituto Aragonés de Fomento, el jurado ha decidido otorgar el premio Pilot a la excelencia logística 20ª edición en categoría de PYME a Comextic. Recoge el premio José Ignacio Goñi, director general. Enhorabuena. Invitamos ahora a José Ignacio Goñi a tomar la palabra. Autoridades, asistentes a este evento, la verdad que no había preparado nada porque ha sido una gran sorpresa para nosotros. En primer lugar, me quería dirigir a mis compañeros finalistas del premio Pilot porque hoy todos ganamos. Hoy somos empresas de sectores muy diferentes, con actividades muy diferentes, pero todos compartimos valores, que es el haber sido capaces de una situación tan dura para nuestras compañías, haber seguido adelante y haciéndolo mejor. Por otra parte, quería también agradecer a nuestro cliente Global Expedition, que ha sido el proyecto que hemos presentado, por darnos la oportunidad de apoyarles en el proceso de transformación digital. Muchas gracias a Emilio y a Carlos por contar con nosotros. Y para terminar, quería, pues, lógicamente, agradecer a todo el equipo humano de nuestra compañía, porque este premio es el trabajo de todos. Quiero acordar de una forma muy especial de los compañeros que hoy se han reunido en la oficina para seguir este evento en streamer y el trabajo que ha hecho el Departamento de Marketing, liderado por Sandra, para presentar la candidatura. Y para terminar, quería hacer un homenaje a mi compañero Juan García, porque ha sido el alma mater de este proyecto. Es una persona que comparte su sabiduría de una forma muy generosa y de una forma muy cariñosa con todos. Por eso, Juan, te pido que no cambies nunca y sigas así. Muchas gracias a todos. Gracias, José Ignacio Goñi. Enhorabuena a Comextic por este premio. Pasamos a continuación a la categoría de gran empresa, en la que hay 6 empresas finalistas. La primera empresa finalista es Becton Dickinson. Llamo al escenario a Pilar Molinero, directora gerente del Instituto Aragonés de Fomento, que hará entrega del galardón de empresa finalista a Javier Pardiño, director europeo de manufactura y director de planta de Becton Dickinson. Vamos a ver el vídeo. En la planta de B de Fraga se ha utilizado la herramienta Lean, mapeo del flujo de valor, para aumentar la eficiencia de los procesos de producción, proporcionando una visión global de la cadena de suministro desde las materias primas hasta el cliente, aunando flujos de materiales e información en un mismo diagrama. Los 3 pilares fundamentales que han sido objeto de mejora mediante el uso de esta herramienta son: la organización del tiempo y el espacio disponible, permitiendo la optimización de tareas; la creación de una dinámica de sinergias en la planta, combinando habilidades e interacciones entre departamentos; y el análisis de los procesos productivos, identificando todo lo que no aporta valor añadido al producto final. La siguiente empresa finalista es BSH Electrodomésticos España. Llamo al escenario a Javier Navarro, director general de Industria y Pymes,
que hará entrega del galardón de empresa finalista a Eduardo Companys, director de logística de BSH. Vemos el vídeo. La logística en BSH ha evolucionado de servicio interno a elemento fundamental de la estrategia comercial de la compañía. Un enfoque win-win para BSH, para el distribuidor y para el consumidor, que recibe un servicio excelente, eliminando las ineficiencias de un circuito logístico demasiado largo y que no aporta ningún valor. Las ventajas para el distribuidor son varias. Reducción de costes, eliminación de stocks, vender primero para aprovisionarse después. Y lo más importante de todo, la mejora de la satisfacción del consumidor. Enhorabuena, BSH. La siguiente empresa finalista es Grupo SESE. Llamo al escenario a Salvador Galve, decano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja, que hará entrega del galardón de empresa finalista a Álvaro Sarría, director corporativo de transporte de Grupo SESE. Vemos el vídeo. En Grupo SESE estamos profundamente comprometidos con el entorno en que realizamos nuestras actividades. Fruto de este compromiso nació el proyecto Huella de Carbono con un ambicioso plan de descarbonización que tiene sus cimientos en el European Modular System, la investigación más puntera, el uso de combustibles alternativos, la tecnología Big Data y la inteligencia artificial. Las medidas implantadas a lo largo de los últimos años han permitido cumplir con creces el objetivo marcado, reduciendo un 13% las emisiones de CO2. Pero esto es solo el primer paso. En Grupo SESE estamos liderando el cambio dentro de nuestro sector y queremos convertirnos en empresa neutra en emisiones en el año 2050. Enhorabuena, Grupo SESE. La siguiente empresa finalista es Gevaso. Llamamos al escenario a Eduardo Corella, presidente de Alia, que entrega el galardón a Jesús Vázquez, presidente del Consejo de Administración de Gevaso. Vemos el vídeo. Gevaso entiende la buena práctica como aquella que aúna las siguientes características. Es innovadora, busca la solución a un problema, es asociativa y contiene indicadores medibles. Para ello, hemos evaluado las oportunidades, desarrollado una visión integradora de clientes y proveedores y establecido una estructura organizativa que define cómo se cumplirán las necesidades de los clientes en cada etapa de la cadena, buscando siempre la eficiencia y la sostenibilidad. Nuestra estrategia está orientada a la creación de valor para todos los participantes, con oportunidades de crecimiento basadas en relaciones de confianza, con un sistema de apoyo mutuo, tanto de esfuerzo como de beneficio. Enhorabuena, Gevaso. Vamos con la siguiente empresa finalista,
que es el Grupo Ágora. Llamo al escenario a Luis Estaún, director general de Desarrollo Estatutario y Programas Europeos, que hará entrega del galardón de empresa finalista a Jesús Soler, director de Operaciones de Grupo Ágora. Vamos viendo el vídeo. Todas las actividades de la cadena de suministro se activan desde el cliente y conseguimos que la operativa dé soporte al negocio aportando valor añadido mediante este modelo end-to-end. Para conseguirlo, hemos desarrollado nuevas herramientas de planificación y control a lo largo de toda la cadena de suministro, cambiando procesos desde el cliente hasta la materia prima, digitalizando nuestra logística de última milla, para tener una cadena de suministro completamente trazada y digitalizada. Hemos implantado un sistema de control de costes que nos permite tener información detallada y, por tanto, controlar la eficiencia del sistema. Como resultado, en el periodo 2016-2019, en un momento de gran crecimiento de ventas, hemos bajado un 32% los días de stock. El coste por litro de la operativa baja año tras año con un acumulado 16 puntos porcentuales y el nivel de servicio ha aumentado un 12%. Ahora, tenemos un modelo más consistente en costes y resiliente ante cambios. Enhorabuena al Grupo Ágora. Vamos con la siguiente empresa finalista, es Picolín. Llamo al escenario a Sergio Breto, director general de Energía y Minas, que hará entrega del galardón de empresa finalista a María Jesús Trasobares, directora de producción de Picolín. En Grupo Picolín, con 3.000 empleados y una facturación de 400 millones de euros, hemos transformado nuestra cadena de suministro para mejorar la experiencia del consumidor. ¿Cuáles eran nuestros desafíos? El consumidor decide qué es lo que quiere comprar eligiendo entre las 90.000 referencias de Picolín, dónde lo quiere comprar, tanto venta tradicional como e-commerce, y cuándo lo quiere en su casa. ¿Cómo lo hemos hecho? Implantamos el lote unitario mediante tecnologías de la industria 4.0 y una inversión de 5 millones de euros. Creamos un orden y ritmo único entre las 10 minifactorías de Picolín. Diseñamos nuevos interfaces de comunicación con el consumidor en entorno web que concretan en tiempo real la entrega y damos un giro de 180 grados a nuestro modelo de producción, incrementando hasta el 70%. Ha llegado el momento de conocer el fallo del jurado y entregar el premio a la excelencia logística en la categoría de gran empresa. Y para ello solicitamos la presencia de Arturo Aliaga, vicepresidente y consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial. Por aquí tenemos al ganador. Tras recuento de las votaciones emitidas por los miembros del jurado del premio, formado por profesionales expertos en logística de las principales empresas aragonesas, representantes de organizaciones empresariales, también de la Universidad de Zaragoza, del Centro Español de Logística y del Instituto Aragonés de Fomento, el jurado ha decidido otorgar el premio Pilot a la excelencia logística, 20ª edición, en la categoría de gran empresa, a BSH. Recoge el premio Eduardo Companys, director de Logística. Invitamos al señor Companys a que tome la palabra, si lo desea. Me van a permitir durante unos segundos quitarme esto. Autoridades, empresas participantes y resto de participantes en esta edición de Pilot. Vaya por delante el agradecimiento de BSH por este premio, el reconocimiento y la felicitación a Comextic, a todas las empresas finalistas de esta edición. Hace 10 años vinimos a este premio con un proyecto de logística basado en
procesos, gestión de activos. Hemos evolucionado. 10 años después hemos venido con un proyecto de estrategia comercial en la que, eso sí, la logística es la espina dorsal. Hemos hecho un proyecto comercial en torno a la logística. Estas cosas hace 10 años eran más difíciles. Es un orgullo ser parte de este ecosistema que ha crecido en torno a la logística en Aragón y creo que los premios Pilot son una parte fundamental del mismo. Muchas gracias. Enhorabuena BSH por ese premio. Enhorabuena BSH y a todos los premiados que hoy han recibido este galardón. Por cierto, todas las buenas prácticas que hemos conocido de todas las organizaciones estarán disponibles en la página web de aragonempresa.com. Hoy es una tarde especial, doblemente especial, por los galardones que estamos entregando y porque a continuación se va a proceder a la firma del manifiesto de la Alianza Pilot 2030 por la logística en Aragón. Voy a ir llamando uno a uno a los firmantes de este manifiesto, a las organizaciones firmantes, para que vayan subiendo al escenario y procedan a la firma de este documento. En primer lugar, Salvador Galve, decano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja. También del Centro Español de Logística contamos con la presencia de su presidenta, con Ana González. Por parte del Gobierno de Aragón, su vicepresidente y consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, Arturo Aliaga. Y por último, por ALIA, Clúster Logístico de Aragón, sube por favor su presidente Eduardo Corella. ALIA, que por cierto está de aniversario, cumple 10 años. Procedemos a la firma. A continuación haremos una foto de todas las organizaciones firmantes para que quede constancia de este momento. Ese manifiesto de la Alianza Pilot 2030 por la logística de Aragón. Procedemos a la fotografía y a continuación procedemos a la fotografía, aquí delante. Y a continuación irán tomando la palabra todos los firmantes. Vamos a comenzar por Salvador Galve, decano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón. El resto pueden sentarse, después les volvemos a llamar al escenario. Palabra de Salvador Galve. Buenas tardes. Vicepresidente del Gobierno, consejero de Industria y compañero de colegio. Estamos en casa. Directora del IAF, presidenta de ALIA, presidente de ALIA, perdón, y presidenta de CEL, autoridades, compañeros y premiados. Unas palabras muy sencillas y breves para dar la enhorabuena al IAF por esta 20ª edición del Foro y Premio Pilot a la Excelencia Logística y por esta magnífica iniciativa de contar con el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales para la firma del manifiesto sobre la Alianza Pilot 2030 por la logística de Aragón. Uno de los objetivos del Plan Estratégico del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón es participar en la integración de toda la sociedad aragonesa para la puesta en valor de corredores logísticos e industriales, tal como nos dejaron en legado los romanos hace más de 2000 años, donde Zaragoza era y debe ser, como así quedó patente el pasado día 16 con la visita del ministro de Transportes, el nodo central de distribución de todas las mercancías de la península ibérica, que incluye a España y a Portugal. Prueba de ello es que el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales, en la reciente contribución de nuestra Comisión de Logística y Transportes, en la apuesta por la movilidad segura y sostenibilidad a través de la distribución urbana de mercancías DUM, en unas jornadas que organizamos con CEL, con CITEC y con la ciudad de Zaragoza para el Ayuntamiento, donde vimos una oportunidad importante para ese desarrollo, sobre todo porque la Dirección General de Tráfico
quiso buscar una ciudad piloto y nosotros pues, contribuimos con esas 2 jornadas y prueba de ello es que estamos en ese plan estratégico tan importante para el Colegio de Ingenieros como es la logística. Aprovechando esta inigualable situación logística de la ciudad de Zaragoza, entendemos que debemos de conseguir una estructura de comunicaciones que existe en la actualidad y que se configure en base a corredores naturales que están vertebrando toda la península y que discurren por Aragón, de norte a sur, como es el corredor cantábrico y mediterráneo, tan solicitado por los puertos de Valencia y de Bilbao, y de oeste a este, como es ese corredor central de Algeciras-Zaragoza que se presentó, como es el corredor de Lisboa y como es el corredor del Atlántico. Zaragoza y en concreto Aragón es el punto estratégico de desarrollo logístico y de comunicación del sur de Europa. Entendemos que el éxito de esta participación en la integración tiene que ser la sociedad aragonesa, que está consiguiendo, y como estamos viendo, ser un destino apreciado por inversores, por nuestra estabilidad política, por nuestra estabilidad social, por un clima de diálogo permanente, por estos intangibles que, sumados a la logística, a la formación con una magnífica universidad y a otros activos, pues nos hacen muy interesantes en el panorama geopolítico actual. Avanzar en convertir a Aragón en un mayor hub logístico y de corredores estratégicos ferroviarios del sur de Europa es un aspecto central, entendemos, como Colegio de Ingenieros Industriales, fundamental para la recuperación, la reindustrialización y la transformación del Aragón de los próximos 10 años. Proyectos centrados en la mejora de la logística y del transporte, la intermodalidad, la apuesta por el ferrocarril, mejoras en sistemas de seguridad, de implantación de tecnologías, de industria 4.0, transformación digital, control, gestión, constituyen una garantía para avanzar en la vertebración y desarrollo de todo nuestro territorio. Proyectos que se adecuarán, como es lógico, a los objetivos de desarrollo sostenibles marcados por las Naciones Unidas y, en particular, descarbonización, transformación digital y seguridad. Como sociedad civil, el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales quiere ir de la mano con todas las instituciones y, en especial, con el Gobierno de Aragón a través, en el día de hoy, del Instituto Aragonés de Fomento. Gracias. Gracias, Salvador Galve. A continuación, por favor, Eduardo Corella, presidente de ALIA. Estimados vicepresidente y consejero, directora del Instituto Aragonés de Fomento, presidenta del Centro Español de Logística, decano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja, autoridades y apreciados y amigos y apasionados de la logística. Es para mí un orgullo poder participar en este acto y en este escenario en representación de todos y cada uno de los socios y colaboradores del clúster ALIA, Asociación Logística Innovadora de Aragón. Lo primero, enhorabuena a los participantes y mis felicitaciones a los premiados en este evento. Nuestro agradecimiento al Instituto Aragonés de Fomento, ALIAF, por esta invitación y nuestra más sincera felicitación por estos 20 años que cumple la iniciativa Pilot. Esta longevidad no hubiera sido posible sin contar con un producto exitoso y en constante evolución a lo largo de estos años. Y desde ALIA ha sido un placer recorrer una parte de este camino como un colaborador recurrente y a partir de esta firma como un colaborador necesario. En ALIA también estamos de celebración porque cumplimos 10 años. 10 años plagados de proyectos e iniciativas, algunos más exitosos que otros, pero todos ellos con 2 vectores siempre presentes entre nuestros asociados: la colaboración y el compromiso. Somos ya más de 70 empresas y entidades representadas en nuestra asociación, cuya diversidad se escenifica en la tipología de nuestros asociados, encontrando desde empresas cargadoras, transportistas, centros de formación, centros tecnológicos, organismos público-privados, en definitiva, todo aquel que pueda y quiera aportar valor en el amplio campo de la logística. Por ello, aprovecho este escenario para invitar a contactar con nosotros a todos aquellos interesados en conocer nuestro clúster y a participar en él,
tanto como empresas logísticas como empresas generalistas con intereses logísticos, pero siempre bajo una premisa: no te preguntes lo que Alía puede hacer por ti. Empresas como Mobility City, el clúster de la energía Clenar, el clúster de digitalización Tecnara, la Alianza por el Desarrollo Estratégico de las Infraestructuras de Aragón o con el Centro de Referencia Nacional de la Logística Comercial y Gestión del Transporte. Queremos visibilizar nuestra ambición aspirando a convertirnos en el referente de la logística en Aragón, tanto en formación como en empleabilidad, como en digitalización de procesos logísticos, sostenibilidad, eficiencia energética, movilidad, distribución urbana de mercancías, nuevas tecnologías y desarrollo de infraestructuras y vertebración. Casi nada. Y para ello contamos con una fórmula única que incorpora al mejor talento 100% aragonés y a una administración local volcada siempre en garantizar la competitividad de nuestras empresas. Estamos en un momento de transformación, de cambio, de adaptación a nuevos entornos más competitivos, donde adquieren un mayor peso conceptos como la modernización, la tecnificación, la flexibilidad, la rapidez, la capacidad de respuesta y resiliencia logística, como quedó patente en la resolución de problemas de la cadena de suministro en situaciones provocadas bien por el COVID o bien por Filomena. En Alía no somos ajenos a esta realidad y hemos dado un paso al frente para renovar nuestra ilusión y nuestro papel como impulsores y generadores de ventajas competitivas. También nuestro gran compromiso y nuestra apuesta por el fortalecimiento y la proyección exterior en la región en términos logísticos, aprovechando toda nuestra potencialidad y todos nuestros recursos. En definitiva, en Alía conviven el compromiso, la colaboración, la competitividad, la innovación y la internacionalización dentro de un mismo entorno en Aragón llamado logística. Este acuerdo que hoy hemos firmado entre entidades y organismos en la vanguardia actual de la logística, como el Instituto Aragonés de Fomento, el Centro Español de Logística, el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja y Alía, refuerza el posicionamiento de Aragón, de las empresas aragonesas y de las empresas aragonesas como hub y como referente logístico en el sur de Europa. Y no me gustaría acabar mi intervención sin tener un recuerdo hacia dos personas que marcaron su impronta en Alía y que nos han dejado en este último año por culpa de ese dichoso virus: José Luis Carreras, Pepe para los amigos, nuestro primer presidente, y Pedro Domínguez de Equimodal. Y para terminar, expresar mi agradecimiento a aquellas personas que hacen posible este nuevo rumbo en el clúster. A los asociados, primero, porque sin ellos todo esto carecería de sentido. A Tania y a Laura por su implicación, su trabajo y su predisposición. A los miembros de la actual Junta por su confianza. A Alfredo, a Mariano y a Héctor, junto con Jesús y con Eduardo, por su compromiso permanente. Y sobre todo al guía de este proyecto, a nuestro ángel llamado gerente o nuestro gerente llamado ángel, como ustedes prefieran. Gracias. Gracias, Eduardo Corella, presidente de Alía. A continuación, tiene la palabra Ana González, presidenta del Centro Español de Logística. Autoridades, participantes, es un placer estar hoy aquí y tener el honor de compartir un año más el Foro Pilot, una de las citas de referencia del sector logístico y de la competitividad empresarial. Desde el Centro Español de Logística nos sumamos hoy a la celebración de estos 20 años caminando juntos por la excelencia y la innovación en la cadena de suministro. Desde el CEL hemos tenido el honor de formar parte activa de las acciones emprendidas por el Foro Pilot durante estas 2 décadas. En este periodo hemos participado como miembros del jurado, hemos subido al escenario como ponentes, hemos organizado acciones formativas conjuntas y hemos participado también en innumerables grupos de trabajo y mesas redondas. Empresas y proyectos ganadores del Premio Pilot también se han erigido como triunfadoras de los premios CEL a la excelencia logística.
Y hemos acompañado a algunas de estas organizaciones ganadoras en su periplo para competir con los mejores proyectos logísticos europeos. Todo esto ha sido gracias al apoyo incondicional del Gobierno de Aragón para el desarrollo de la logística en este enclave geoestratégico llamado a ser uno de los principales hubs logísticos del sur de Europa. La pandemia ha puesto de manifiesto la relevancia de un sector que es columna vertebral de la actividad empresarial, un sector clave y estratégico para el desarrollo de nuestra economía y para el bienestar y el progreso de la sociedad. La pandemia también ha supuesto un verdadero test de estrés en la gestión de nuestras redes de suministro y de distribución. Nos hemos enfrentado a retos sin precedentes, a los que hemos sabido responder con resiliencia, agilidad y creatividad, adaptando nuestros planes de contingencia, los protocolos de seguridad en tiempo récord, centrando nuestros esfuerzos en la seguridad de las personas y en transmitir a la sociedad la tranquilidad de que el abastecimiento de los bienes estaba garantizado. Retos como el crecimiento exponencial del comercio electrónico, que nos ha situado en el tercer puesto de países que más han crecido durante este periodo. O retos como la creciente demanda social sobre el cuidado del medio ambiente, que está motivando a las empresas a incorporar la sostenibilidad en el centro de sus operaciones. Y, cómo no, el gran reto de la transformación digital, tan necesaria para la competitividad del sector. Estamos viviendo una revolución impulsada por el desarrollo de las tecnologías asociadas a la industria 4.0, como el Big Data, la inteligencia artificial, blockchain, robotización y automatización de procesos, que permiten diseñar y gestionar cadena de suministro cognitivas, trabajar en entornos predictivos, garantizar la trazabilidad de los productos y optimizar en general la gestión de la cadena. Según los expertos, en 6 meses se experimentó una evolución de la digitalización y de nuestros modelos de gestión equivalente a 5 años. También en este año se han resaltado la importancia de que empresas, instituciones públicas, asociaciones y actores de la cadena de suministro en general sigamos fomentando modelos colaborativos en los que encontremos sinergias, compartamos espacios, conocimientos, buenas prácticas y busquemos crear valor conjuntamente. Ante los retos de hoy y de futuro, también hay un elemento que no podemos olvidar, la formación y el desarrollo de los profesionales del sector, que hoy se vuelve más necesaria que nunca. Por todo ello, organizaciones como el Instituto Aragonés de Fomento son fundamentales para acompañar a las empresas y a los profesionales en su crecimiento. La transformación digital y el compromiso con la sostenibilidad tienen que venir acompañadas de profesionales que tengan el conocimiento que este momento requiere. Mirando hacia adelante, vivimos también un momento de enormes oportunidades y hoy, con el manifiesto sobre la Alianza Pilot 2030 por la logística de Aragón como telón de fondo, queremos ser catalizadores que contribuyan al desarrollo de infraestructuras como el corredor Algeciras-Madrid-Zaragoza, como la reapertura de la línea de Canfranc o el desarrollo del corredor Cantábrico-Mediterráneo. Todo esto con la incesante atracción de empresas de primer orden que eligen Aragón como sede logística. Para seguir por esta senda de crecimiento, las empresas de Aragón podrán contar con los fondos Next Generation que debemos traducir en generación de actividad y que irán destinados a la mejora en materia de eficiencia energética y digitalización. Surgirán proyectos de colaboración público-privada que son sin duda la herramienta para la transformación sectorial en favor de una economía más competitiva y generadora de empleo. Para terminar,
y desde el privilegio de este estrado del Foro Pilot en la celebración de su 20º aniversario, quiero transmitir el compromiso del Centro Español de Logística para acompañar a Aragón en esta tarea y dar las gracias a todos los que cada día hacéis posible que superemos estos retos. Colaboración, transformación digital, sostenibilidad y talento son las claves para que la logística siga siendo estratégica en la senda del crecimiento social y económico. Muchas gracias. Gracias, Ana González, presidenta del Centro Español de Logística. Para clausurar esta jornada, invitamos a subir al escenario al vicepresidente del Gobierno de Aragón y consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, Arturo Aliaga. Bien, buenas tardes a todos. No sé por dónde empezar, porque en algunas tardes, mientras se os escucha hablar, uno empieza a mirar y a rebobinar y a pensar, y la verdad es que esta para mí va a ser una de esas tardes que se recuerden de aquí en adelante. Quiero empezar, y agradezco los dos nombres que ha dado, por unirme a esa pérdida de esas dos personas que han hecho tanto también por la logística de Aragón. Pedro Domínguez, de Kim Modal, falleció de COVID y yo desde el hospital hablaba con él de un prototipo para que cuando los momentos más duros de la crisis, de la pandemia, en el mes de marzo, abril del año pasado, creó un prototipo para que al entrar en las fábricas, a través de un contenedor, desinfectar a los trabajadores. Y te contaba el proyecto con tanta ilusión, yo desde luego, ya os digo, os tuteo que, pues como dices, y al final fue la pandemia la que se llevó a Pedro o a José Luis, otro innegable de una empresa de referencia en Aragón, trabajador, sincero, claro, una grandísima persona, y como los que tenemos y hemos tenido relación con ellos, también como si fueran servidores públicos, porque han puesto sus empresas, y en esos momentos de pandemia, Ana, efectivamente, la preocupación del Gobierno era proveer de alimentos, proveer de medicinas, proveer a una sociedad duramente castigada, como digo, en aquellas fechas, y aún tenemos por delante un gran trabajo hasta que lleguen las vacunas, logística, a todos. Vaya pues ese recuerdo imborrable para estas dos personas y para mí también, como decía, es un día especial por varias razones. Quiero señalar y dar la bienvenida de una manera muy especial aquí a Miguel Álava. No va a pasar desapercibido su presencia, pero fijaros, os voy a contar una anécdota. En el primer Foro Pilot del 2001, un señor que vino de Estados Unidos, que se llama Iris Lachman, contó en el primer foro cuál era la experiencia logística de Amazon. Si sacamos los datos de lo que era Amazon en el 2001 y vemos lo que es Amazon hoy, es para sorprenderse. Yo te agradezco que hayas puesto a disposición de los aragoneses ese trabajo y que nos hayas contado, como nos has contado, que el proyecto no llega solo a través de esos centros, sino que llega a la formación, que llega con esas posibles y futuras deseables colaboraciones con el mundo empresarial aragonés. Tienes ya socios de referencia desde el cartón hasta servicios informáticos y, desde luego, del Gobierno de Aragón también confiamos mucho en que esa digitalización que se nos va a exigir, tener un partner de referencia como es Amazon. Y además digo que es un año muy especial porque
cada 20 años en los temas que estamos aquí en logística han sucedido cosas curiosas. En los 80 llegó toda la automoción a Aragón con la llegada de General Motors, fue un momento crucial en la historia económica de Aragón. En el año 2000, en el año 2001 fue la ley por la que se creó la plataforma logística de Zaragoza. Luego vinieron la plataforma logística de Fraga, que está repleta, la plataforma logística de Teruel, la plataforma logística de Huesca, incluso la inversión privada ha creado una terminal logística en Monzón, desde donde están mejorando, gracias a esa logística, la situación también es estratégica de las exportaciones aragonesas. Por eso, digo, primera década en los 80 que trajo una revolución al sector industrial aragonés, no es por solo fabricar coches, las ISO 9000, el Just in Time, etcétera, etcétera. Y luego, cuando con la llegada, la puesta en valor de Plaza, con la llegada de Inditex y otras compañías multinacionales que están aquí, decidieron hacer las inversiones no en Madrid, sino en Aragón, eso reforzó nuestra posición y trajo como consecuencia que se sigue ampliando Plaza. Y vosotros, 20 años después de aquella primera conferencia, venís a Aragón con dos proyectos importantísimos. El de la nube, el de los servicios de Amazon y el proyecto también tangible de esos paquetes que van recorriendo y que se meten y se meterán en un día no muy lejano con drones en nuestras casas. Pero nos falta, como digo, nosotros empezamos en el año 2001 con esa ambición de que Aragón no estaba sacando provecho de su situación, teníamos falta de infraestructuras. Yo recuerdo cuando otra de las llegadas a Plaza fue determinante la aduana PIF del Ayuntamiento de Zaragoza, de perecederos. Con esa aduana dimos un salto cual y cuantitativo, los grandes acuerdos con los puertos de Mercazaragoza, etcétera, etcétera, y ahora sí que empezamos a tener ya esa intermodalidad necesaria. Se hizo el esfuerzo, yo recuerdo en el 2003, el MIT. Quisimos que la formación que pudiéramos disponer en Aragón fuera del altísimo nivel y se hizo un acuerdo con el MIT, el Zaragoza Logistics Center y aquel 2000, creo que es el 2000 o 2001, el Instituto Aragonés de Fomento junto con la Universidad de Zaragoza también hizo el primer máster de logística. Es decir, que a lo largo de este proceso y ahora se están reforzando, como ya hemos contado esta mañana, la formación en grados superiores, en formación profesional, para muchos chicos y chicas, porque al final hay una escasez la demanda, en este caso de las empresas, está superando a la oferta formativa en todos los sentidos de la logística. Y el cuarto pilar, y lo ha dicho muy bien Rafael, ha sido las empresas. Por varias razones se ha creado una cultura en Aragón de ser logísticamente excelentes. A lo largo de este tiempo se ha estimulado y ha habido intercambios importantes entre empresas y al final, pues, la nada desdeñable cifra de casi el 6% del PIB de Aragón son las actividades logísticas. Y eso es también para dirigirme a todos vosotros. He estado repasando, aunque no os lo creáis, las 19 notas de prensa desde el 2001 que se han ido haciendo desde el Instituto Aragonés de Fomento con todos los premios, con todos los ponentes. Aquí hemos visto hablar de logística del espacio, de lo que costaba llevar 1 kilo al espacio con un ministro que era Pedro Duque. Hemos visto la logística de la Fórmula 1, hemos visto aquella explicación de la tormenta del desierto de la logística cuando la guerra del Golfo. Hemos visto ponencias tan espectaculares como la que hemos visto hoy, que empieza esa nueva etapa de relaciones con la llegada de Amazon en esta década, como digo, del 2020, que es una grandísima noticia para el posicionamiento económico de la Comunidad Autónoma de Aragón
porque en la cartera de empresas, y aquí estáis de lo más granado del tejido empresarial, ponemos el emblema vuestro, igual que pusimos en su día el de Inditex o el de BSH o el del Grupo Saica o el del Grupo Magapor, que son empresas que sin hacer ruido, algunas empresas, muchas familiares, meten productos en 70, 80 o 100 países gracias a esa excelencia logística. Por eso digo, no hubiera sido posible este éxito de Aragón sin el esfuerzo individual y al repasar vuestras fotos en esos premios que tuvisteis, creo que es merecido siempre reconocer ese esfuerzo que habéis hecho el tejido empresarial aragonés para poner en valor a la región, porque al final los que habéis hecho el esfuerzo nos dais el marchamo de que esta región es una región con una cultura logística muy especial y que se está traduciendo en éxitos. Del éxito de lo que alguno hicisteis para volveros a instalar en Fraga ampliando o en Plaza, ha repercutido en el éxito de que otras empresas hayan querido venir u otras hayáis crecido aquí. Vaya pues esa sincera felicitación. No podíais ganar los 12, yo no he estado en el jurado ni quiero estar porque es bastante difícil tomar este tipo de decisiones, pero los 12 habéis ganado premios Pilot antes y la prueba y se demuestra el éxito. Incluso, Miguel, como has hablado esta mañana del fracaso, yo tengo que decirlo. De todas las empresas que habéis tenido premios Pilot, hay una empresa que ya no está en Aragón. Solo una. Porque al ver las fotos dices, hombre, una solo. Y además en una comarca también afectada fuertemente por la crisis. Luego, al 100% no hemos acertado, pero al 99,99 hemos acertado las empresas, el Gobierno en su parte, la universidad, el ZLC, el clúster, el Centro Español de Logística, que está con nosotros desde el principio. Quiero agradecer de verdad profundamente vuestra compañía, a los firmantes del acuerdo. Esto no acaba aquí. Y desde el Gobierno de Aragón, desde la Dirección General de Fondos Comunitarios, hemos firmado bastantes cartas de apoyo a manifiestos de interés que han presentado las empresas aragonesas en colaboración con otras a las manifestaciones que han sacado los ministerios y vamos a hacer un seguimiento muy cercano para intentar esos retornos donde pasa una gran parte por la descarbonización y por la digitalización. Y ahí, desde luego, tenemos un partner de referencia en esta comunidad autónoma. Querida directora general, a todo tu equipo, enhorabuena por el trabajo. Colegio de Ingenieros, Clúster, ALIA, Centro Español de Logística, gracias por comprometeros, esto es una cuestión de compromisos, y a los directores generales del Gobierno de Aragón y a todos vosotros, gracias por compartir una tarde. Para algunos, esta tarde va a ser inolvidable por lo que significa de pasar revista a ese camino recorrido que creo que ha dado enormes frutos económicos y sociales a esta comunidad autónoma de Aragón. Buenas tardes y termino. Hemos hecho el acto, normalmente, Miguel, tú que volverás a Zaragoza más, ya verás, normalmente este acto tenía del orden de 1.000, 1.200, es decir, normalmente falta mucha gente aquí que querría estar. Y lo hacíamos en un recinto donde había más de 1.000 personas siempre y además con ponencias del nivel como la tuya, pero más diversificada, completando 2 días. Hoy hemos elegido la Sala de la Corona de Aragón y produce bastante satisfacción ver en ese mapa del mundo que uno de los centros, el 7º de la región europea, es Aragón. Aragón. Y eso, desde luego, como digo, se queda grabado, igual que cuando vino Pablo Isla o vino con la logística el señor Pizarro de la energía, y estamos viendo lo que allí se decía se está cumpliendo
en estos momentos. Gracias pues a todos, un saludo muy cordial y desde luego esperemos que el próximo Foro Pilot, yo ya estoy vacunado solo de una parte, pero estemos todos vacunados y podamos hacerlo en absoluta normalidad, que ya hace falta. Muchas gracias. Gracias, vicepresidente Arturo Aliaga. Pues así concluye esta edición tan especial del Foro Pilot. Para recordar esa tarde inolvidable, como decía el señor Aliaga, vamos a realizar una foto de familia en el exterior del edificio. Invito a acercarse hasta la escalera a los 12 representantes finalistas, también a los firmantes del manifiesto. Señor Aliaga, también Miguel Álava y directora general del Instituto Aragonés de Fomento, pueden dirigirse hacia el exterior a realizar esa foto de familia. Gracias por su asistencia, gracias también a los que nos han seguido en remoto y muchas gracias por su asistencia. Buenas tardes.